Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un fuerte aplauso. Buenas tardes, mi nombre es Juan y el día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de las adicciones. Yo pues en esta ocasión soy barbero, este, me desempeño, me gusta pues el ámbito de la barbería, lo practico pues desde chico. Yo he vivido una vida pues llena de resentimientos, llena de rencores, una vida donde pues no ha sido fácil porque desde chico pues yo vengo de una familia donde pues todos son profesionistas, todos tienen una carrera. Entonces pues a mí desde chico lo que se me inculcó fue como que pues tenía que tener un estudio, tenía que pues que de mis estudios dependía mi vida. Pero para ser honesto, pues yo crecí en en una zona de mucha drogadicción, donde pues robar era parte de tu vida si querías sobrevivir, donde tenías que saber defenderte para poder ser alguien en la vida, si no de lo contrario pues carecerías pues serías humillado, serías pisoteado y a mí desde chico eso me llamó la atención el crecer y verme rodeado de peleas, de riñas, donde veía la violencia desde temprana hora de la mañana hasta la madrugada, que se escuchaba cómo las pandillas se juntaban y eso a mí, para ser honesto, eso a mí me llamaba la atención. Pero a mí me gustaba desempeñarme en la escuela, yo siempre fui un alumno sobresaliente, siempre tuve las mejores calificaciones, estuve en los mejores escuelas de la ciudad por mi desempeño, pero pues dentro de mí había algo que me decía que pues tenía que aprender a defenderme, tenía que aprender a sobresalir. El hecho de mi falta de aceptación, de mi devaloramiento fue lo que me hizo acercarme a la calle, al querer pertenecer a un barrio, querer pertenecer, defender una esquina, al querer poder pues no verme como débil ante los demás y sentirme pues de alguna manera protegido, ya que pues yo soy el más grande de mi casa, de mis primos, de mis hermanos y siempre me hizo falta como, pues tengo a mi padre pero no sentía como esa protección hacia mí, ¿sí sabes? Siempre yo quise tenerme o sentirme protegido de algún modo y el hecho de no tener hermanos mayores ni primos mayores me hacía sentirme como desolado, triste, no encajaba en ningún lado. Lo único que yo sentía o que yo quería en ese momento era sentirme pertenecido a alguien o a algo. Fue lo que me orilló mucho tiempo a buscar esa aceptación mediante sustancias que, para ser honesto, pues al principio a mí no me gustaron porque yo les voy a ser honesto, a mí cuando empecé a consumir la droga pues no lo hice por gusto, no lo hice porque de verdad lo necesitara, lo hice porque no me hicieran para un lado o la gente no me viera como menos. Yo lo hice con el afán de querer pertenecer a una pandilla o al barrio que yo veía como llamativo en ese momento. Pero para ser honesto, la primera vez que me drogué pues a mí no me gustó el efecto, el hecho de sentirme de esa manera y ver pues cómo todos los demás se reían y disfrutaban y yo en ese momento me sentía muy mal, me sentía mareado, me sentía sin ganas de hacer nada, todo lo veía nublado, más aparte aumentado el miedo que sentía porque mi papá se fue a dar cuenta que ya me había drogado, el hecho de que sentía que había roto pues una promesa que había hecho con mi familia, que era que siempre iba a cumplir mis metas, sueños e ilusiones, y en ese momento dejé todo a la basura. Fue ahí cuando empecé a ver que consumiendo esa droga, aunque sin querer, pues tenía el cariño de la gente o la aceptación que yo pues por mucho tiempo busqué, por mucho tiempo me vi en la necesidad de sentirme como querido, vi que drogándome o teniendo esas sustancias en mis manos podía tener un amigo, una compañía, podía sonreír, podía sentirme de alguna manera pues fuerte como mucho del tiempo y yo lo soñaba. Fue el camino pues, en ese momento yo sentía que era el camino adecuado, lo que yo siempre había buscado en mi vida. Más sin embargo pues no sabía lo que vendría después, ya que pues para ser honesto al principio sí estuvo chido el hecho de estar
pues con mis amigos, como en ese momento les decía, estar cotorreando, en una esquina todos relajados, pues sentirte parte, que por fin pertenecías a algo. Eso a mí pues en ese momento me llenaba, me hacía sentirme como que pues estaba cumpliendo una meta en mi vida. No dejaba a un lado la escuela, no dejaba a un lado lo que tenía, porque yo sentía que la droga me ayudaba a desenvolverme de una manera mejor dentro de mis ámbitos. El hecho de pues ir a la escuela y llamar la atención, porque pues yo mucho tiempo quise llamar la atención de mis padres de alguna manera para que me voltearan a ver, para que se dieran cuenta que yo también estaba dentro de la casa, porque a pesar de que mi familia está unida, pues siempre se sentía como una soledad cuando llegaba yo. Entonces siempre mi manera de querer llamar la atención hacia mis padres pues fue como portándome de una manera rebelde. Y pues la manera rebelde que yo escogí o que yo decidí tener en ese momento fue pues con las drogas. El hecho de estarme drogando, sentí como pues mis padres de alguna manera me volteaban a ver al ver que pues mi vida se estaba hundiendo, que mi vida se estaba yendo para abajo, pero yo en ese momento no lo veía de esa manera. Yo me sentía bien, me sentía tranquilo, me sentía fuerte, me sentía poderoso, sentía que podía con el mundo, sentía que pues todo en su momento lo podía dejar por un lado y que en ese momento solo importaba el hecho de estarme drogado. Yo puse la droga como, pues como principio ante todo. Yo sentía que primero era la droga antes de ir a la escuela, primero era la droga antes de irme a trabajar, primero era la droga antes de tener una conversación con alguien, porque mucho tiempo sufrí de eso también. El hecho de no poder entablar una conversación hacia alguien por el hecho de sentirme menos, de sentirme una persona que no estaba al mismo nivel de las demás sociedad, a mí me hacía sentir inseguro. Yo crecí desde chico pues lleno de miedos hacia la vida. A mí, desde chico siempre tuve un miedo pues a perder todo, porque pues mi padre siempre fue de una manera como muy dura, que nos decía que pues, o sea, él nos inculcó pues como su carácter, pero a base de regaños, de gritos. Nunca hubo insultos, así como que decirme que no valía nada y eso, pero siempre tuvo un carácter fuerte hacia mí. Entonces, pues de esa manera yo crecí resentido, crecí con miedos a hacer cosas nuevas, a abrirme a cosas nuevas por el hecho de pues de alguna manera, pues regarla y tener una sanción hacia mí. Por eso, pues al estar drogado empecé a perder todos esos miedos, empecé a sentirme seguro de mí mismo, empecé a perder mis complejos, mis inseguridades, pues podía desenvolverme como mucho del tiempo lo soñé. Podía en esa ocasión ahora sí sentarme con alguien y poder tener una conversación sana, o al menos en ese momento yo lo pensaba que era pues una conversación sana. No veía la verdad de las cosas. En ese momento de verdad me encontraba muy cegado por la sustancia. Me encontraba viviendo un mundo donde pues mis problemas no importaban. No importaba el hecho de que pues si en mi casa ya tenía problemas, si ya me había peleado con mis hermanos. En ese momento lo único que pensaba era estar bien, estar drogado, poder sonreír, poder reírme, poder salir a la esquina y ver cómo pues mi familia me decía que no me juntara con ellos, y yo al estar con ellos me sentía como en familia. Sentía una protección, un cariño, sentía que podía tener la mano de un hermano, porque mucho tiempo pues en el barrio así acostumbramos a llamarnos como hermano, y carnal, y te ayudo a esto, y carnal, y esto, y no lo puedo negar. En muchas ocasiones sí han estado ahí para brindarme la mano, y en ese momento era lo que yo buscaba. Empecé a vivir una vida de locura, una vida de ensueño, una vida como pues nunca pensé vivirla. Empecé a tener lo que siempre quise, que era pues un cariño, una mano de alguien. Ese fue lo que, pues a mí lo que me orilló a vivir en el mundo de las drogas. El hecho de sentirme solo, devalorado, muy carente de amor, sin seguridad hacia mi misma persona. Eso fue a mí lo que me llevó
a pues conocer el mundo de las drogas. Y pues no lo voy a negar, sí viví momentos donde pues de verdad pude disfrutar una sonrisa que reírme como por mucho tiempo no lo había hecho. Mucho tiempo dejé a un lado mi niñez por estar viviendo ya lo que yo sentía en ese momento. No me daba cuenta que mi problema pues venía desde la niñez. Yo no podía detectar el hecho desde dónde estaba mi problema. Yo creía que era una etapa de rebeldía la cual estaba actuando en ese momento, la cual estaba viviendo en ese momento, pero al paso de los años tuve que darme de cuenta que mi problema pues viene orillado desde una niñez. El hecho de crecer pues triste, solo, a mí me llevó a todo eso y empecé pues como todo niño, pues investigando, averiguando, empecé pues con sustancias leves, diciendo pues solo los fines de semana y no va a pasar nada, nadie lo va a detectar y tú puedes controlarte, tú puedes pues a ti no te va a pasar lo demás, tú vas a ser diferente a ellos, tú vas a vivir una historia diferente a ellos. Yo crecí rodeado entre muchas personas que la mayoría de su tiempo han estado encerradas, he crecido entre ex convictos, crecí viendo violencia a más no poder, crecí viendo cómo la gente de ahí se les echaba encima a los policías y eso fue mi escuela que tuve desde chico. El hecho de que tenías que defenderte por tus propios puños y fue lo que yo empecé a vivir, fue mi vida. Yo empecé drogándome con marihuana, creyendo que pues yo veía que de cierto modo yo la podía controlar, porque pues al principio sí podía ser así, un fin de semana y solo para ir a cotorrear y no pasa nada y todo chido y luego me veía riendo, me veía en compañía de ellos y en ese momento pues sí sentía chido. El problema fue cuando pues la adicción me hizo como necesitar más sustancia. Yo sentía que necesitaba ya más, que ya la marihuana no me llenaba, que ya no me sentía a gusto, que ya necesitaba consumir otro tipo de cosas porque el efecto ya no me hacía igual. Sentía que ya no, pues que ya no hacía la misma reacción en mi cuerpo. Ya no me podía sentir como en un principio, las sonrisas ya no era lo mismo. Por esa parte no llegué a hacer ninguna cosa mala. El pedo fue cuando empecé a consumir el cristal. A mí desde un principio me advirtieron y me dijeron que pues el cristal me iba a llevar a la perdición, que me iba a terminar bien mal y que de verdad no me lo recomendaban. Y me lo dijeron mismas personas de la calle, mismas personas que pues en su momento se llegaron a juntar conmigo y que a lo mejor en ese momento me tenían cierto aprecio. Entonces yo recibí muchas alertas ante eso, de decir que pues no era el camino adecuado, que no era lo que yo merecía, que de verdad no me iba a llegar a nada bueno, pero en mí estaba la intención de probar otras cosas diferentes. Empecé a consumir cristal, pues por querer saciar la adicción o el extremo de adicción que en su momento tenía. Yo en ese momento todavía no sabía de qué se derivaba una adicción y todo eso, cuáles eran sus etapas, pero yo sentía que mi cuerpo necesitaba más, que necesitaba otro tipo de cosas y fue ahí cuando empecé a conocer el cristal. Yo siento que ese fue el detonante en toda mi vida porque después de eso pues mi vida nunca volvió a ser la misma. Yo desde que conocí esa sustancia, mi vida cambió por completo. Dejé de tener sueños, dejé de tener ilusiones. Yo toda mi vida soñé con ser un contador público y no lo niego, pues sí estuve a punto de conseguir mi título, pero pues para ser honesto, la droga pudo más que yo en su momento. Como les dije en un principio, pues a mí hubo momentos donde yo sentía que con la droga podía controlar la escuela y por mucho tiempo lo hice. Yo no podía salir de mi casa ya sin sentirme seguro, sin cargar una sustancia conmigo. Yo para todos lados cargaba la sustancia, donde quiera me drogaba, así fuera en la escuela, así estuviera con mi novia, así estuviera con mi familia, con quien sea, yo para todos lados ocupaba estar drogado para poderme sentir a gusto.
Pero en ese momento pues la necesidad de sentir como más sustancia dentro de mí fue lo que me ganó y me orilló a dejar la escuela. Este empezó, pues sí, empezó normal, una adicción normal y de repente pues llegó al grado de que ya no quería salir del cuarto, ya no quería, pues ya no quería hacer lo que en un momento me puso bien, que fue tener una compañía, tener amigos a mi lado. Llegó un momento donde la droga me hizo como cambiar de ideales y sentir que era mejor estar solo porque pues yo sentía que la gente que estaba a mi lado estaba mal, yo sentía que la gente que estaba a mi lado nomás quería como hacerme daño, que nomás utilizaba de mí. Yo sentía que todos mis amigos o los que estaban en ese momento lo único que querían era apoderarse de lo que yo tenía y eso a mí me causaba pues mucho rencor porque yo sentía que cuando no tenía nada, pues cuando no tenía nada no había nadie y cuando tenía pues en su momento algo siempre estaban ahí. Entonces eso me hacía apartarme de toda la gente y querer estar en un estado de soledad. Me volví totalmente un ermitaño, sin querer saber de nadie, ni de mi familia, ni de nadie. Este, yo tengo una niña y en ese momento la descuidé demasiado. Empecé a tener problemas familiares ya demasiados fuertes, al grado de llegar a, pues muchas veces, no llegué a los golpes con mi familia, pero pues muchas veces la intención hubo. El grado de pensar que pues toda la gente estaba equivocada, que no sabían lo que estaba viviendo en ese momento, mi madre preocupada, pensando que pues yo ya estaba mal, o no pensando, ella veía que yo estaba mal, pero para mí no era fácil como el aceptar las cosas. Yo de alguna manera me sentía bien, sentía que pues sí podía sobresalir en eso, o sea, sentía que podría hacerme responsable de lo que en ese momento estaba viviendo. Yo sentía que pues lo que mis amigos me habían dicho que no iba a poder con eso, yo sentía que a mí no me iba a pasar. Entonces hubo momentos donde me corrieron de la casa, momentos donde de verdad no tenía ningún lugar donde vivir, donde quedarme. Hubo momentos donde anduve en las calles pidiendo pues un peso para... Yo en ese momento mi excusa era como decir pues ocupo para comer, ocupo para pues para mis cosas, pero la verdadera intención era que